Ya está por aquí el profesor José Buslón, pero antes me gustaría que comentaras algo de lo que fue el sábado en las bodegas Arriague, esta firma de este acuerdo, ¿no? Para revalorizar, digamos, de cierta manera ese espacio como Exactamente, cultural. sí, se hizo allí, se firmó el convenio entre la Intendencia de Salto y Saltoco Euskaldunen Taldea, ¿no? La Asociación de los Vascos aquí en Salto, y bueno, se va a poner Marcha. en marcha este proyecto. Y los que vitivinicultores también, realmente, ¿no? sí, Ajá. sí, los vitivinicultores también, tenés razón. Lo mejor, el cordero que comimos. Ay, Roberto. Ay, te felicito. Bueno, se piensa No, hacer realmente es preciosísimo el lugar. felicitar a los asadores Bueno, porque qué bueno. realmente fue una mantequita que ese cordero Buenísimo. hecho a la vasca, justamente. Qué bueno. Este, y ¿Se bueno, piensa hacer alguna propuesta de esa también en el lugar? y yo creo que sí, Tenemos, yo ¿no? creo que sí. Es hermosísimo el lugar, realmente bellísimo. Así que esperamos propuestas. Estuvimos hablando con el director de Cultura, con Jorge de Sousa, hace unos días que nos adelantaba qué tipo de actividades se podían hacer y aparentemente algunas de las primeras cosas que tienen pensadas tienen que ver con el carnaval próximo. Sí, sí, Digamos, sí. alguna actividad de esa. Pero Seguro. bueno, les vamos a contar más adelante. Sí, vamos de a todas estas poquito. propuestas. Y bueno, y lo tenemos a Buslón ya con sus historias. Sus apuntes, el hombre viene bien preparado. Sí, ya sé que para el próximo lunes sí. Viene un tema que le sugirieron. Sí, buen día. ¿No? Bueno, ¿Cómo está? buen día, bien, muy bien. Es difícil empezar a hablar cuando se te hace agua la boca después del comentario malicioso de Lucero. ¿Viste? Pero muy bien. Sí, para el lunes que viene, Pablo Villaverde pidió el asalto al almacén del avestruz, con unas connotaciones bastante particulares, ¿no? Desde que cómo se planeó este asalto, las cosas que ocurrieron después, quiénes estaban involucrados. Y para el otro lunes vamos a ver Salto independiente por 5 días, cuando Salto se constituyó en república. Tienes razón, sí. Un hecho bastante interesante, que nos habla un poco del abordaje que ha tenido el Uruguay desde sus comienzos en 1830 hasta la actualidad, desde esas diferentes perspectivas que había, ¿no? Para quienes hoy de repente están comenzando a escuchar nuestra radio, decirles que el profesor Buslón cada lunes nos trae una historia, ¿no? De nuestro Salto. Que también es una manera de revalorizar, ¿no? Los hechos históricos del departamento. Y esto que genera un ida y vuelta, porque oyentes que al estar atentos al programa y escuchar estas historias luego te realizan aportes, ¿no? Desde elementos que ellos conocen, que nosotros no lo manejábamos, aportes, recortes que tienen. O sea que esta es una experiencia enriquecedora porque uno hace lo que le gusta, que es contar este tipo de historias, pero a su vez hay un regreso por parte de la escucha, de aportes que nos realiza, que bueno, salimos más enriquecidos de lo que hemos venido. Y eso está bueno. Está muy bueno. Bueno, ¿el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es el papel que jugó la Escuela Irán en nuestro departamento como promotora de la cultura, adelantándose en mucho, por ejemplo, al proyecto bareriano. Este tema de hoy, que a su vez vamos a abordar algunas personas que fueron importantes en ese desarrollo de la Escuela Irán, como por ejemplo el maestro Anastasio Albizu, estudiantes que dieron la nota, como por ejemplo Horacio Quiroga, y aportes que surgieron también desde la Escuela Irán y que luego se vieron reflejados en toda la estructura de nuestro departamento, como la de Antonio Invernici, maestro también en esa escuela, constructor, y que bueno, que conllevaron cambios importantes a nivel del departamento. Nosotros, en el marco de los recorridos por el cementerio, nos encontrábamos estudiando personas que aportaron a la educación de Salto y a la cultura. Por ejemplo, y sin querer olvidarnos de nadie, Elvina Migliaro, la maestra Paiva, que fue muy importante, sin embargo fue olvidada, que es también de esta época. Pero lo que nos dimos cuenta es que todo lo que estábamos indagando de alguna forma nos remontaba a la Escuela Irán. O alguien había pasado por la Escuela Irán, o había hecho algún aporte, o la misma Escuela Irán había generado algún aporte que después resultó significativo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no empezar a estudiar por ahí? Y como parte de esta investigación realizamos también, cuyos aportes hoy vamos a estar mencionando, una entrevista con el doctor Néstor Albizu, que nos proporcionó información de lo que fue también el papel de su abuelo, como uno de los quienes comenzó con esta experiencia en la Escuela Irán, y nos dio unos cuantos aportes interesantes de esos que a veces no se encuentran en los libros y que son parte de la sabiduría de aquel que lo vivió, que se lo contaron. La Escuela Irán es medio controvertido el inicio de la misma.
La Escuela Irán hoy se encuentra festejando los 155 años, por lo tanto nosotros deberíamos remontarnos a que comenzó en 1861. Un libro de Taborda, de Eduardo Taborda, que por allá por 1945 participaba de audiciones radiales, exponiendo también elementos de la historia de Salto, y que para nosotros es una fuente importante para la construcción de estos relatos. Taborda decía ya por 1945 que la Escuela Irán había comenzado en 1879. Y por ahí se fijan los inicios y se ha llegado como un convencionalismo, ¿no? Porque la historia funciona así, se establecen convencionalismos porque a veces no hay fechas precisas o elementos concretos. Entonces, bueno, el convencionalismo decía que la Escuela Irán desde 1879 funciona como una escuela filantrópica. Sin embargo, en la búsqueda de materiales y en la búsqueda de información, nos encontramos que en 1859 Leandro Gómez, el defensor de Paysandú, de la resistencia de Paysandú, siendo director de esta escuela, pronuncia un discurso de fin de curso, que hoy vamos a mencionar algunos párrafos de ese discurso. Entonces esto nos diría que en realidad la escuela filantrópica comenzó mucho antes de lo que la bibliografía dice. Habría comenzado ya en 1859 con Leandro Gómez, y este dato no es menor porque la Escuela Irán comenzó siendo, y por eso yo decía hoy que se anticipó a la reforma valeriana, una escuela pública, laica y gratuita. Y el antecedente en este país se remonta al colegio Elbio Fernández. Sin embargo, si este dato del discurso de Leandro Gómez es cierto, y el discurso así lo testifica, entonces Salto habría tenido 10 años antes que Montevideo, y se habría anticipado a todo el interior, una escuela laica, pública y gratuita. Y ese ideario, ¿no? ¿De quién fue? Y ese ideario que se lo adjudican a Varela es tomado de la masonería. Nosotros vamos a ver algunos pasajes del discurso de Leandro Gómez, donde expresiones que él establece en él mismo luego fueron retomadas por el propio Varela en una armonía y en una significación muy similar a lo que había planteado Leandro Gómez. Ese es el discurso que la masonería establecía ya desde que se instala en nuestro país y que incluso promueve, ¿no?, desde el periodo de la Revolución Francesa en adelante. El acceder a la igualdad a través de la libertad, de los no dogmas, de la fraternidad. Y este es un principio fundamental con el cual se basa la Escuela Irán, que es el de la filantropía. Que es un discurso que de repente es un concepto, que en otros ámbitos tiene otra denominación. Por ejemplo, en el movimiento sindical se habla de la solidaridad, cuando alguien ayuda al otro. En la iglesia se habla de actitudes que tienen que ver con ayudar al hermano a través de la limosna o a través de algunos conceptos que implican la ayuda al otro porque el otro es hermano en tanto que es hijo de Dios. Sin embargo, la masonería utiliza el concepto de filantropía, que implica te ayudo en tanto somos personas de la misma sociedad. Entonces, con ese concepto nace la Escuela Irán. Según Taborda, 1879, según la misma Escuela Irán, 1861, y según lo que plantea este discurso de Leandro Gómez, 1859. Lo importante es que surge como la primera escuela laica del país. Luego esta experiencia se repite en Tacuarembó, son las dos escuelas que se anticipan con este proyecto, con esta estructura. Lo que plantea es una educación libre, popular y gratuita, como lo decía hoy, sin dogmas, y decimos sin dogmas porque en ese momento en la educación pública se enseñaba catecismo. Y el catecismo, en tanto enseñanza del cristianismo, plantea el dogma de la fe. Incluso se genera una gran lucha entre Varela y la Iglesia cuando Varela plantea la educación laica. Una educación que se entiende que era laica en tanto no se podía expresar concepciones religiosas ni políticas, pero sin embargo la reforma de Varela en realidad no fue tan profunda, porque lo que implicó la reforma de Varela era que aquellos que no querían acceder a las clases de catecismo tenían la libertad sus padres de no mandarlos, pero no se suprimió el catecismo. Ese proceso de secularización, de separación de la Iglesia y del Estado, se termina concretando recién con Valle y Ordóñez, y estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Entonces, cuando hablamos de una educación laica, en función de la reforma vareliana, no lo fue del todo,
Sin embargo, la educación que se brindaba en Salto sí lo era laica, en tanto había dejado por fuera el dogma de la fe. Es un dato no menor para el departamento, ¿no? Que sin embargo no se ha manejado, digamos, me parece de la manera, o por lo menos yo tal vez ignoro esto, pero me parece un dato por demás importante. Pero ni que hablar, además cómo lo posiciona Salto, claro. Incluso hay algunos datos ahora que vamos a plantear, que en este proyecto de enseñanza y educación que establecía la Escuela Irán, había corregido ya algunos defectos posteriores que va a tener la reforma de Varela. Y ahora los paso a comentar en breve. La Escuela Irán, cuando se funda, en el artículo 2 de su reglamento, tiene como articulado muy interesante, dice, dar instrucción gratuita a niños e hijos de padres pobres. O sea que era una educación a la cual iban a poder acceder aquellos que no tenían recursos económicos, porque la escuela en ese momento era la escuela privada, religiosa, donde accedían los que tenían condiciones económicas, varones. Las mujeres no iban a la escuela, en todo caso recibían formación en su casa, y dependiendo del nivel cultural y las perspectivas de sus padres, podrían estudiar o algunas cuestiones que tengan que ver con el arte y con la música, o bien cuestiones más prácticas como ser el bordado, cocina o alguna actividad más hogareña, porque se entendía que la mujer estaba para eso. Entonces, esa era la condición. Sin embargo, en este planteo de la Escuela Irán, se plantea que aquellos hijos de padres que no tengan recursos podrán asistir igualmente a la escuela pública. En ese momento, uno de los directores fue Napoleón Gentiluomo, italiano él, que aportó desde la cooperación que generaba la Escuela Irán, habilitando a las personas a asistir. En 1883, y acá está el dato que decía que corrige algunos errores que posteriormente se suscitarán con Varela, la Escuela Irán, que proporcionaba cursos gratuitos de educación primaria, decide enviar a aquellos alumnos que se destacaban a estudiar a Montevideo. Y acá hay otro tema controversial. La reforma de Varela, que plantea la universalización del acceso a la educación primaria, genera oportunidades, porque imaginemos personas que no sabían leer y escribir, que ahora lo saben hacer. Ese era un requisito importante para poder votar y ejercer la ciudadanía, o sea, no es menor lo que consigue, lo van a poder hacer, pero ¿qué pasa cuando termina la escuela? Y bueno, esas personas se van a trabajar al campo, se van a trabajar en la ciudad, y no tienen otra expectativa. O sea que la escuela en ese momento no funciona como igualadora de las condiciones, porque aquel que sí tiene recurso económico podrá ir a Montevideo, costearse el liceo y costearse la universidad. Sin embargo, estos otros no. Incluso Juan Grompone, que es muy crítico y 2x3 publica algunas cosas en internet y ha escrito algunos libros bastante cuestionadores, si se quiere, de la razón y de la crítica, plantea que la reforma de Varela era una reforma que lo que hacía era contribuir a las necesidades de la burguesía imperante en ese momento. Porque hay que tener una cuestión clara, no nos olvidemos que en ese momento el contexto es reforma del campo a través del alambramiento de los campos, la reforma que llevó adelante la Torre. Entonces imaginemos que para alambrar un campo había que conocer mínimamente el perímetro, el cuadrado, saber leer y escribir.